es hacer una cartografía social. La cartografía social es un evento de participación donde vamos a hacer un mapa que ahorita les vamos a explicar mejor, donde ustedes van a poder expresar lo que sienten sobre el tema y lo que piensan sobre el tema, relacionado también con el espacio. Entonces lo primero que vamos a hacer es presentarnos, cada uno, pues, nuestro nombre, nuestra edad, lo que hacemos, lo que quieran añadir. Entonces, y soy Felipe Millán, estudio psicología en la Universidad Nacional. Soy Plata, estudio ingeniería industrial en la Universidad de los Andes y acabo de empezar economía. Yo soy Paola Izaza, tengo 22 años y estudio arquitectura y antropología. Yo soy Eliane Planeta, estudio diseño con opción en administración y pues estoy en cuarto semestre y me gusta diseño más. Yo soy Tomás Planeta, estudio en la UNAM. Yo soy Pamela Navarro, estudio artes visuales en la Mariana, con énfasis en Berkeley. Mi nombre es Alberto Pianeta, soy arquitecto y además soy profesor de la Universidad Nacional. Mi nombre es Jaime Varela, soy tal vez el mayor. En los tiempos ancestrales el hombre siempre ha tenido necesidad de cambiar la realidad, de cambiar su realidad, de pasar a un estado diferente. Pienso que nunca se ha sentido como satisfecho con lo que posee, con lo que tiene, sino que siempre ha querido ir más allá. Podríamos llamarlo en estos días que corren los excesos. Antropológico, por ejemplo, es fundamental. Es decir, cómo llega el hombre a las drogas, desde cuándo el hombre usa drogas, por qué usa drogas, cuántos tipos de drogas hay, ¿sí? Y en eso habría que diferenciar entonces como el tema desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista social, económico, por ejemplo, que es el que más nos afecta a nosotros. Y obviamente las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, en el aspecto económico y en el aspecto jurídico, criminal, podríamos llamarlo así. A mí me parece que es importante ver el punto de la legalización, que es uno de los puntos donde hay más debate, y también sobre el consumo de drogas. Porque si existiera una educación suficiente para preparar a toda la comunidad, pues maravilloso, y todos fuéramos al mismo ritmo, estupendo, pero eso es casi imposible. Digamos, adicción, pues sí existe adicción, pero creo que los índices de adicción de marihuana son menores que los los del alcoholismo. Por otro lado, digamos, la legalización evita la violencia que se genera con el narcotráfico. Y digamos que ya satisfaciendo esos dos factores, en cuanto a la legalización de la marihuana, digamos, creo que sí estamos, o sea, la sociedad está preparada para recibir ese tipo, pues, como ese nuevo permiso. Una pregunta, digamos, ¿tú por qué sientes que la sociedad está preparada Pues para...? es que la sociedad ya lo hace, ¿sí? Sí. Solo Pues que sí, no pero está en un no, o sea, no marco sabes si legal. está preparada o no. Pues es que yo creo que la sociedad nunca puede estar preparada para algo, ¿sí? Pero la sociedad de por sí ya interactúa eso en el día a día y realmente no es tan oculto, ¿sí? Digamos, tú vas a la Candelaria y tú caminas y ya la consigues, punto. Entonces, yo creo que más que todo... Tú la consigues fácilmente y es una realidad, tú tienes acceso. O sea, hay una legalización velada, podríamos llamarlo así. Exactamente, podríamos decir. Y en la medida que hay una aceptación social. Sí. Sí, es que ese punto es un tema de formalidades sociales que tiene un componente moral, tiene un componente social, cultural, tiene un componente político, digamos, muy fuerte. Y ahí es donde la condición de estar preparado o no, diríamos, comienza de alguna manera a pervertirse por una parte, pero por otra parte también, digamos, como a volverse discutible. Prepararnos es entender que están ahí. El problema es luego un problema de decisiones. Si fuera legal, seguramente no estaría produciendo ni las economías esas superfluas que producen, ni la cantidad de muertes y de violencia que está llevando al caos a toda una sociedad. Como se lleva a cabo la legalización, digamos ahorita lo que se está presentando en Estados Unidos en los lugares que ya se legalizó, es que lo que ellos están haciendo es que ellos centran la producción de marihuana, el Estado tiene control sobre la misma, y lo que hace es que el precio de la marihuana legal es mucho mayor que el de la de marihuana ilegal. Entonces sigue
O sea, la marihuana ilegal sigue todavía con fuerza en el mercado, no ha sido una solución, Y pero ya depende de cómo se lleve Bueno, ese es un tema. narcotráfico, como lo ha tenido la marihuana, ¿sí? Entonces, digamos que el alcohol no canalizaría o pues, le haría fuerza a esos canales de violencia, mientras que la marihuana sí por su contexto. No, pero es que fíjate que estamos hablando de dos temas, porque uno es la cosa social, es decir, si la legalización o no del alcohol aumentó o no, sería como el único ejemplo que tendríamos es el de Estados Unidos en el momento de la prohibición en los años 40. ¿Qué sucedió, por ejemplo, durante la prohibición con respecto al consumo, si ellos tuvieran estadísticas, y después de la legalización? Esa es una cosa. Pero luego viene la otra parte, que es la parte fiscal, ¿cierto? Entonces, el alcohol... Lo que tú exponías, me parece que es un hecho que el hombre contemporáneo, 2014, tiene que tomar una determinación. Ya se está tomando y tiene que tomar soluciones y a corto plazo con respecto a si legalizamos, ¿qué va a ocurrir? Para mí es lo mismo, porque en últimas la afectación es la misma. no, porque digamos la marihuana de por sí no te genera una adicción. Ese es un problema médico. Ese es un tema médico, es que ahí vamos. O sea, de eso que tú te vas a referir, de que la marihuana es un... Mira, el cigarrillo ¿Cigarrillos? es más dañino Sí. o tan dañino como la cocaína. Y si no, miremos los muertos que genera el cigarrillo anualmente con respecto a la cocaína y te das cuenta las cifras sobre las que se va a hablar. Entonces, fíjate que eso es un tema social. Es decir, ¿por qué la cocaína tiene que estar más afectada socialmente, por ejemplo, que el cigarrillo en esos términos? Porque es un problema jurídico. Sí, donde, pues estoy de acuerdo, donde el hombre como que se inventa su propio problema donde no lo hay. Y otra cosa, digamos, con el tema de la adicción es que pues la adicción es una palabra muy borrosa entre los límites y las estadísticas, porque la adicción en que se mide, en la frecuencia, en el comportamiento de la persona, es que cambia mucho, es que ahora ve las cosas diferentes. Y digamos, el juicio o el prejuicio de cada quien para evaluar los efectos que tuvo eso en la persona, en uno mismo. Entonces es un tema pues bastante relativo a la vez que... nosotros enfrentamos. Fíjate la doble moral con que la droga, con que manejan los norteamericanos el tema de la droga. Una doble moral que entre otras cosas es intrínseca a su propia cultura. Es muy interesante mirar la droga en Colombia antes de Pablo Escobar y mirarla después de Pablo Escobar. Fue necesario cuántos muertos, fue necesario cuántas bombas, fue necesario para entender que está ahí y que tarde o temprano vamos a tener que aceptar. Sigue existiendo. De alguna forma, no se tiene que haber una solución. La única solución es Que no hay salida. Sí, no. Es decir, lo que nos ha demostrado estos últimos 30 años de muertos y de narcotráfico y todo, es que eso no tiene salida. Eso no tiene una salida formal, ni jurídica, ni legal. La única salida es la natural. Es uno de los grandes problemas como humanos urbanos, ¿sí? Como sociedad urbana, es no aceptarnos como somos. Entonces, en esa medida, la pregunta es la siguiente, termina siendo subjetivo, porque el consumo de droga tiene que ver con las percepciones, con lo que manejan las emociones, en la fisiología, en, no sé, los sentimientos, y en esa medida todo eso es subjetivo. Como pues, si hubiera, así como existe la educación sexual, debería existir la educación sobre las drogas, donde quiere experimentar y las oportunidades te pasan, o sea, más o menos te restriegan en la cara. Pero igual siempre vas a estar expuesto a eso. Cuando una persona busca, o sea, coge algo y se le aferra y o sea, se vuelve adicto a eso, sea lo que sea, ¿sí? Es porque en el fondo tiene una tendencia autodestructiva. Sí, yo creo que por ahí es la cosa, no es más un tema, digamos, no es un tema de salidas o de escape sobre disfuncionalidades, podríamos decir, o problemas más bien, sobre coyunturas actitudinales del ser humano. Creo que hay otra cosa más profunda, casi de índole psiquiátrica, ni siquiera psicológica, psiquiátrica, y que tiene pronto más que ver con eso, sobre un tema de autodestrucción, muy cercano al suicidio, ¿no? Porque es una forma claro. como suicidio del lento, ¿no? Es un suicidio en, ¿cómo se llama? En cuotas. Una cosa
como en la sociedad en general y en la forma en la que pensamos. Ahora, en nuestra sociedad.